gente de YouTube, que tal aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Leonid Tagle, a Zargel XE, a Ramiro Montaño, a Clementino Machiavelli, y a Alexis Trentared. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. En el universo DC con plantilla Shinobi autor, Selwyn Newell copyright web novel. Capítulo 104. Él es... En lo alto de un edificio en la ciudad de Metrópolis, un hombre de complexión musculosa se sentaba en el borde. Su capa de color rojo ondeaba con el viento, la luz del sol bañando su imponente figura, dando brillo a su piel y llenándolo con fuerza. Su traje azul opaco abrazaba con fuerza su musculoso cuerpo, su cabello negro siendo levemente agitado. Su mirada serena se posaba sobre una de las grandes pantallas de la ciudad, donde se mostraban imágenes de la situación que ocurrió en Hunt City hace unos días. El rostro familiar de un adolescente bajito y de cabello blanco aparecía con frecuencia. Con su oído superhumano, pudo escuchar las mismas noticias que había estado oyendo desde que el incidente se volvió tendencia. Su mente corría a toda velocidad, buscando desentrañar la verdad de las mentiras, pero su corazón no pudo evitar sentir orgullo. A pesar lo que el mundo podría pensar de él, Superman sabía que el joven que le confió la verdad de sus crímenes y se entregó sin más resistencia no era una mala persona. ¿Cruel? Seguro. ¿Vengativo? Definitivamente. ¿Una especie de santo? Absolutamente no, pero a él no le molestaba eso. ¿Cómo podría él, de todos los seres de este mundo, juzgar bajo esos estándares? Independientemente de su personalidad o su falta de tacto, Superman sintió que el joven albino podría hacer mucho más bien que mal. Su fuerza era algo que podría utilizarse para ayudar a las personas. Para proteger, en lugar de destruir. Me pregunto por qué no has ido allí tú mismo, dijo una voz femenina y fuerte detrás de él. El hombre sonrió y contestó a la mujer sin darse la vuelta. No es necesario. Las cosas están bajo control ahora. Él lo tiene bajo control, estoy seguro. Wonder Woman se sentó a su lado, mirando a la distancia, donde se describían el número de terroristas que fueron atrapados y llevados a prisiones de alta seguridad. Es un niño. Dudo que haya mucho que pueda tener bajo control, replicó ella. ¿No confías en su fuerza? Preguntó Superman con curiosidad. Sé que es fuerte, pero el poder por sí solo no siempre basta. Tú lo sabrás mejor, hombre de acero, dijo, sus ojos brillando con diversión al recordar un acontecimiento pasado. Diana admitiría que en términos de fuerza, poder bruto, estaba totalmente superada por el hombre a su lado. Aún así, le dio una paliza el día que se conocieron porque ¿de qué sirve la fuerza si no sabes cómo usarla? Superman rió entre dientes. Realmente te preocupa, ¿verdad? He estado en este mundo mucho más tiempo que tú, Superman. Soy consciente de lo que los gobiernos humanos han hecho, hacen, y estarían dispuestos a hacer para controlar a las personas con poder. Ese chico está recorriendo un camino peligroso, respondió Diana. ¿Has hablado con él? Le preguntó Clark Kent. Diana negó con la cabeza. Yo sí lo hice. Me di cuenta de algunas cosas cuando lo conocí, comenzó el hombre, su mirada perdiéndose en el recuerdo. Rememoró su conversación con el albino. Su forma de hablar, su postura, su respiración y corazón tranquilos. Era un joven, un huérfano que no tuvo nada en su vida, según lo que Clark sabía. Alguien sin nada pero con el poder de tomarlo todo si quisiera. Por mucho que lo intentara, Liam no engañó a Superman. Con su visión, el hombre pudo ver las irregularidades en el cuerpo del shinobi. Vio la energía arremolinándose en su interior, la complementación y fusión perfectas de sus Keke y Genkai en su cuerpo. El hombre de acero no lo sabía, pero el sistema le dio a Liam un cuerpo mucho mejor que el del Iruko original.
Allí donde el personaje casi se destruye a sí mismo al integrar las líneas de sangre, Liam se formó casi como si naciera así. Por eso, Superman era consciente de que el poder que había mostrado hasta ese entonces no era todo lo que podía ofrecer. Claro, no sabía el alcance de sus técnicas, ni la naturaleza del chakra, ni las liberaciones elementales. Pero había algo que sí sabía con certeza. A pesar de manejar ese poder, uno que le permitió burlar a toda una rama del gobierno, uno que incluso le permitió enfrentar a la Amazona a su lado y escapar de ella con tan solo 15 años, un poder que le hubiera permitido tener todo lo que nunca tuvo como huérfano, y nunca lo usó para sus propios fines. Fuera del asesinato de David Lynn, no había registro alguno de crímenes cometidos por él. ¿Cómo no iba a pensar que el chico tenía redención? ¿Cómo no iba a pensar que un niño, capaz de provocar estragos con su poder y que eligió no hacerlo y vivir humildemente en las calles, no podría convertirse en un verdadero héroe? Él es diferente, Diana. Yo creo que algún día hará cosas grandiosas para este mundo. Yo creo que él puede protegerlo, como tú, como yo. Wonder Woman contempló las palabras del hombre. Si bien la Liga no se había formado en este universo, todavía, ella ya conocía a Superman. Aunque no eran los mejores amigos como llegarían a ser, no tomó sus palabras a la ligera. ¿De verdad confías en él? Pero aún así tengo que comprobarlo yo misma. Puedes intentarlo. Aunque, recomiendo no forzar tus ideas sobre él. Dudo que te tome aprecio si llegas a molestarlo demasiado, le aconsejó el hombre. Con un resoplido, la mujer salió disparada en el aire, desapareciendo con un estampido sónico. Así que, ¿todavía intentarás ocultarme la existencia de esos monstruos? Preguntó Amanda en un tono inexpresivo. A sus espaldas, caminaban Katana y Rick Flag. El dúo se miró un momento, intentando dejar la responsabilidad al otro. Con un suspiro, Flag decidió hablar. No tenemos mucha información tampoco. Solo sabemos que puede crear, o transportar, a algunas bestias particulares. Es un poco similar a cuando usa sus duplicados, apareciendo y desapareciendo con una explosión de humo. Creí que se formaban a partir de agua, comentó ayer, todavía caminando por un pasillo tenuemente iluminado con puertas reforzadas a los lados. Bueno. Tampoco sabemos cómo funciona eso exactamente, pero al parecer sus duplicados a base de agua y los que aparecen en una explosión de humo son distintos. No podría decir en qué. Katana, parece ser la más cercana al mocoso. Te enviaré a más misiones con él, así que intenta ganar su confianza y averigua cómo demonios funcionan sus poderes. Ya me estoy cansando de este juego de adivinanzas, informó ayer a la nipona, quien guardó silencio. Rick Flag continuó con el tema anterior. En cuanto a las bestias, uno es una especie de mantarraya voladora. Tiene una especie de propulsores en sus patas con los que gana velocidad rápidamente. El que logramos ver en la ciudad era un cerdo gigante, de unos 6 o 7 metros de alto, con púas en la espalda que se asemejaba al de esos dinosaurios acorazados. También podía escupir fuego, o eso pareció hacer cuando llegó a la batalla. Waller consideró la información dada por el soldado. Una criatura voladora capaz de derribar cazas y un tanque con patas, si la descripción de Flag era precisa. Problemático, enigmático, pero útil si cae bajo su control. El trío caminó al lado de un ventanal enorme en la pared. En el interior de la sala, se podía ver a un hombre de cabellera blanca y ojos rojos, completamente desnudo y atado con armazones de acero. Estacas de madera descansaban sobre su pecho, justo donde estaría su corazón, sostenidas por pistones que empujarían hacia adelante si el prisionero intentaba algo gracioso. Era un vampiro del grupo mercenario. Uno de los que Flag, Tessa y Kevin junto a otros operativos lograron capturar. Tubos transparentes perforaban su carne en varios lugares, extrayendo muestras de sangre para un estudio posterior. Un collar con púas de plata rodeaba su cuello, inmovilizándolo más de lo que ya estaba. Aunque horrible, el trío ignoró la vista y llegó al final del pasillo. Waller abrió una puerta tras escanear su retina y vieron a uno de los hombres más peligrosos del mundo en una condición similar a la del vampiro. Un cuerpo cuya edad casi pasaba su mejor momento, pero conservando su musculatura sobrehumana. Cabello grisáceo, un parche en el ojo derecho y un rostro templado, inexpresivo, como si no estuviera prisionero. Slade Wilson, dijo Amanda, con un toque de entusiasmo leve en su tono. Hablemos un poco, si no te importa. Comentario 3.
Votar 2 restantes capítulo 105. Christopher White. Christopher sintió como si su conciencia fuera tirada desde lo más profundo de su sueño. Trató de resistirse, no queriendo enfrentar lo que podría estar esperando por él una vez que abriera los ojos. Su mente embocada no lograba ubicarse en tiempo ni espacio, pero un miedo primario le advertía de un muy mal final para él. Era como el sentimiento de un niño al ser atrapado por sus padres, haciendo algo que no debería. La única diferencia fue que, en este caso, el hombre más rico de Jump City sabía que las consecuencias no serían tan ligeras como un castigo. ¡Aak! Gimió al sentir un toque eléctrico recorrer su brazo. No pudo evitar abrir los ojos, encontrando un espacio cerrado, incoloro, rodeado por paredes de metal en todas las direcciones. Apretó los dientes ante la sensación que le roía el brazo, sus músculos contrayéndose y la carne ardiendo. Vio marcas de quemaduras recorrerle desde la muñeca hasta el codo, aunque solo pareció afectar su piel. Finalmente, posó su mirada en su captor y no pudo evitar sorprenderse un poco. Ojos carmesí le devolvieron la mirada, inexpresivos, sin brillo, sin nada más que aburrimiento. O eso parecía a simple vista. Ah, supongo que no estás aquí para salvarme de los villanos, preguntó Christopher con una sonrisa tímida. El shinobi negó con la cabeza lentamente, su presencia sofocante aumentando a cada segundo. Christopher no se permitió sorprenderse más. No era tan estúpido como para no sumar 2 y 2 y darse cuenta de que las cosas no iban a terminar bien para él. El sentimiento de calamidad que presintió aún estando inconsciente le cosquilleaba en la nuca. Un sudor frío bajó por su espalda. Encontrándose de nuevo con los ojos de Iruko, supo que esta sería la última cara que vería en su vida, y la última conversación que tendría. Ya veo, dijo el hombre todavía sonriente, aunque en esta ocasión fue una sonrisa de derrota. De aceptación. No necesitamos alargar esto, Christopher. Solo dime quiénes están involucrados, habló Iruko con tranquilidad. Me temo que no puedo hacer eso, mi heroico amigo. Mi familia es... Las palabras de Christopher se apagaron cuando una pantalla descendió del techo. Al encenderse, vio a su socialmente reconocida nieta atada de pies a cabeza, con los ojos y la boca cubiertos, sentada en una silla de metal y rodeada por una bestia gigante con forma de lobo. Más grande que cualquier caballo que Christopher hubiera visto, el lobo se recostaba al lado de su niña, sus fauces goteando saliva y un deseo depredador en sus ojos que alarmó al magnate. Dirigió una mirada atónita al albino, quien no se movió de su lugar. Tú no lo harías. No lo harías, dijo con severidad, como si desafiara al shinobi. Como para demostrar su punto, el ninken pasó su gigantesca pata sobre el muslo de Clara, dejando un corte profundo que hizo que la niña se retorciera en su asiento. ¿Qué no puedo hacer? ¿Matarla? Nadie sabe dónde están ustedes dos. Han pasado un par de días, Christopher. A ojos del mundo, ustedes están efectivamente muertos. Ahora, empieza a hablar y tu nieta será rescatada por mí, milagrosamente, o la familia White tendrá que comenzar de nuevo con tu hija completamente sola, habló Iruko con frialdad. Christopher negó con la cabeza, su mirada intensa taladrando al shinobi y su mandíbula apretada. Viendo la obstinación del hombre, Iruko envió una orden mental a su invocación, y el ninken hundió más su garra, bajando lentamente por la pierna de la niña y abriendo su carne hasta exponer músculos y una parte del hueso. Aunque sin sonido, Christopher pudo ver a su niña empezar a convulsionar, saliva y espuma brotando de entre las ataduras de su boca. Incluso si crees que no soy capaz de hacerlo, quitarle ambas piernas es algo que definitivamente no querrías, ¿verdad? La voz monótona de Iruko llegó a los oídos de Christopher. Agachando la cabeza, el hombre suspiró. Por favor. Hablaré. Y así lo hizo. Christopher White compartió todo lo que sabía sobre IBE, algunas de sus bases en la ciudad, negocios que eran una tapadera para las operaciones de la organización, funcionarios que estaban de su lado, agentes de policía, abogados. Incluso mencionó que IBE tenía topos en algunas agencias gubernamentales, aunque no tenía idea de cuáles ni quiénes eran. Habló de las familias más prominentes de la ciudad que formaban parte de su círculo, siendo la minoría de ellos quienes realmente eran perros de IBE, lo que sorprendió un poco a Liam, aunque no lo demostró. Tras contar las cosas que Iruko quería, Christopher decidió sacarse una duda de encima después de algunos segundos de incómodo silencio. ¿Desde cuándo lo sabes?
La noche de la gala, hice algo con tu guardián, Nico. Podrías considerarlo como algún tipo de hipnosis que quedó en estado pasivo hasta que la activé. Hice que me contara todo, incluida tu pequeña trampa, respondió el shinobi. Eso no. Me refiero a mis circunstancias con Elizabeth. Un silencio incómodo invadió al duro de nuevo. La mirada de Iruko se volvió incluso más fría, haciendo que Christopher bajara la cabeza. ¿Te refieres al hecho de que fornicas con tu hija? Hijastra. Corrigió el hombre. ¿Eso lo justifica? Y para responder a tu pregunta, lo descubrí hace tiempo, explicó el shinobi, sus manos haciendo un gesto que abarcaba la sala en la que estaban y todo lo que había afuera. Esta base perteneció a cierto científico que se obsesionó con la creación de híbridos máquina-animal. Cuando me apoderé de ella, encontré todo tipo de datos entre sus archivos. En circunstancias normales, habría desechado esa basura de villanos, pero resulta que la investigación de ese tipo me favorecía, dijo, asintiendo en dirección al lobo gigante que estaba al lado de una desmayada Clara Huite. Mientras revisaba el papeleo que dejó el científico, me encontré con algunos documentos que aludían a un contrato entre un tal Christopher Huite y Robert Steinman. En ellos se mencionaba un nombre particular: Elizabeth. El silencio volvió a la sala. Christopher podía sentir la repugnancia emanando del pequeño shinobi frente a él. Sus ojos cansados dejaron de enfocarse en Iruko y miró hacia la pantalla, hacia su verdadera hija. Yo la amo de verdad, dijo en un susurro. Iruko resopló con desdén. No estoy interesado en oír tu retorcida historia de cómo te aprovechaste de una jovencita y la embarazaste, cosa que tú confundes con amor. Por favor, solo te pido que me escuches, no que me entiendas. Quizás entonces me tengas un poco menos de asco del que me tienes ahora, dijo Christopher. Iruko guardó silencio. El hombre lo tomó como una concesión. Aunque las circunstancias los trajeron a este punto, ninguno de los dos afirmaría que se odian, o que son enemigos. Por eso, Liam decidió escuchar la versión de Christopher. Eso no cambiaría el hecho de que el destino del hombre mayor ya estaba dictaminado. Nezu observaba una proyección holográfica en tiempo de real. En ella, pulsos eléctricos zumbaban de un lado a otro, trazando el camino desde los nuevos y sintéticos nervios ópticos hasta el cerebro de cierta Moldava. Las cuencas una vez vacías de la mujer ahora estaban ocupadas por dos orbes de metal de color blanco, con círculos verdes que emulaban la apariencia de pupilas. El hombre quimera, ahora encarcelado en el cuerpo de un prototipo de agente infiltrador, escuchó el siseo de una puerta al deslizarse a un lado. Pasos ligeros se acercaban a su posición desde atrás. Mirando por encima del hombro, la rata vio a su captor de cabello blanco acercándose, gotas de sangre empapando el suelo y su mano derecha hasta el codo. Iruko se posicionó a su lado, el dúo mirando en silencio a una inconsciente Ileana. ¿Está muerto?, preguntó Nezu, su voz monótona perturbando el silencio de la habitación. Sí, respondió Iruko. No dijeron nada más. El peso de las decisiones pasadas aplastaban el corazón de la rata con sentimientos de arrepentimiento, culpa e ira. ¿Te lo contó?, preguntó de nuevo, esta vez su tono adquiriendo un toque de tristeza. Sí, volvió a responder el shinobi. ¿Qué harás con la niña?, interrogó la rata. ¿Terminaste con Ileana?, preguntó Iruko, ignorando al ratón y cambiando de tema. Nezu no presionó y decidió contestar. Está hecho. Los sedantes la mantendrán fuera por un día, hasta que culmine la integración. En cuanto hubo terminado sus palabras, la rata recibió un fuerte golpe en el costado, lo que lo envió a estrellarse contra una pared. Crujidos de huesos y metal resonaron desde su cuerpo. Cayó al suelo, escupiendo sangre y con sus sistemas internos advirtiéndole de severos daños a su integridad. Pero ignoró los mensajes cuando una sombra se cernió sobre él, ojos carmesí mirándolo fríamente. No intentes actuar como una víctima, rata asquerosa, amenazó Iruko antes de volver hacia la mesa de operaciones donde descansaba la bruja. Sin replicar, Nezu se levantó y salió cojeando de la sala. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 106. Christopher Huite 2. La tarde era tranquila y monótona en Jump City. Un cielo despejado y un color anaranjado y rojizo decoraban el horizonte, los imponentes edificios de la jungla de metal proyectando largas sombras a las calles debajo de ellos.
En una zona alejada del bullicio de la ciudad, lápidas de concreto descansaban tan pacíficamente como los ocupantes en los ataúdes a varios metros debajo de ellas. Un ambiente de solemnidad, de tristeza y reflexión embargaba el lugar. Siempre lo hacía. Elizabeth Tweete se sentaba en una simple silla de plástico, envuelta en prendas más oscuras que la noche. Un fino sombrero ocultaba su rostro entristecido y su maquillaje arruinado por las lágrimas. A docenas de metros de ella, sus guardaespaldas se mantenían alerta, dándole privacidad a la dolida mujer. Para el resto del mundo, la mujer acababa de perder a sus progenitores, uno encontrado muerto en una zanja hacía un día y la otra desaparecida. Su propia hija fue encontrada junto al cadáver su presunto abuelo y llevada al hospital, donde permaneció inconsciente. Pero para Elizabeth, ella no solo había perdido a un padre. Había perdido al amor de su vida. Y ella sabía quién era el responsable. Pudo sentir la agitación de sus guardaespaldas cuando un viento particular hizo agitar levemente su vestido. Una presencia imponente y gélida le envió escalofríos por la espalda, pero ella no se encogió de miedo. Alzó una mano a sus guardianes, asegurándoles que todo estaba bien. ¿Por qué estás aquí?, preguntó con brusquedad pero en un tono bajo. No querría llamar la atención más de lo necesario. La persona detrás de ella no respondió. Se quedaron en un silencio frío, un mar de sentimientos no expresados por parte de la mujer. Sé que me odias y no pretendo que cambies de postura. Pero nunca, jamás, pienses que lo que ese hombre hizo estuvo bien. Estoy seguro de que no querrías eso para tu hija, dijo la persona antes de desaparecer por completo. Las lágrimas amenazaron con salir de nuevo, pero la mujer apretó la mandíbula y se negó a darle ninguna satisfacción a la persona que le arrebató al amor de su vida. ¿Y qué te da derecho a determinar lo que es y no es amor para mí?, preguntó a nadie en particular. Elizabeth Tweete se llenó de frustración e impotencia. Ella no era ajena al tabú que cometió con el hombre que amaba, pero el corazón no elige a quién amar. ¿Fue culpa suya ser dejada de lado por una ambición ridícula y sórdida y vendida a otra persona por su padre biológico? ¿Fue culpa suya encariñarse con la única persona que la trató con dignidad, con respeto y amor? ¿Fue culpa suya querer darle felicidad a un hombre que la llenó de todo lo que una niña podría querer en su vida? Los recuerdos afloraron en su mente, recuerdos de un pasado que apenas podía vislumbrar. Recuerdos de un hombre apático y obsesionado con alcanzar una meta, tan malditamente enfocado en su trabajo que ignoró su existencia por completo. Que le negó afecto, un hogar y una vida normal. Recuerdos de un hombre carismático y de sonrisa alegre que vino por ella. Recuerdos de llegar a una casa gigante, más que cualquier apartamento de mala muerte en el que su padre verdadero la dejaba todo el día. Recuerdos de pedir un juguete y recibirlo sin pestañear, de solicitar bocadillos y dulces y obtenerlos en sus manos. Recuerdos de un hombre que no era su padre y sin embargo le dio más atención que sus progenitores. Recuerdos de su adolescencia, donde el interés y la adrenalina la motivaron a entrar en su cama. Recuerdos de un amor prohibido, estimulante y embriagador que le embotaba los sentidos. Recuerdos de cuando sintió cambios extraños en su cuerpo y descubrió que llevaba una nueva vida en su vientre. El hijo del único hombre que realmente amó. Solo recuerdos. Elizabeth miró la lápida donde el nombre de su amado fue tallado. Sentimientos de amargura y odio llenaron su corazón. Odio por la injusticia de este mundo, odio por la persona que llegó a sus vidas y lo destruyó todo. Odio por un shinobi de cabello blanco y ojos carmesí. Aunque me cueste mi vida, mi amor, haré justicia en tu nombre, juró en la tumba de Christopher Tweete. ¿Por qué siento que acabo de dispararme en el pie?, pensó Lian con resignación. Quizás no fue tan buena idea acercarse a la viuda y dejar algunas palabras tan ácidas. ¿Pero qué más podría hacer? No es que fuera bueno ayudando a la gente con problemas mentales. Sí, Elizabeth Tweete era una mujer con severos problemas. No hay discusión en eso, ni ninguna justificación. Lian fue inflexible en ese punto. El shinobi se agotó rápidamente de todo el asunto con esa maldita familia. Sus niveles de repulsión alcanzaron nuevos límites y ahora no quería nada más que beber un poco, deshacerse del mal sabor de boca y comenzar las reparaciones de su Ninken. Antes que nada, decidió llamar a Uayer e informarle de la situación con los restos de Ibe en la ciudad. Le vendría bien un poco de apoyo gubernamental aquí porque, a diferencia de los héroes consagrados, Lian no sintió ninguna necesidad de terminar por su cuenta este molesto trabajo.
Una vez resuelto eso, iría a informarle a la comisionada para que la policía y las fuerzas de la ley trabajaran en apoyo con el gobierno o a quien sea que decida enviar Wire. Él se lavaría las manos por completo. Ya estaba cargado con un montón de trabajo por hacer. En primer lugar, necesitaba arreglar a su Ninken herido. En segundo lugar, debía recuperar fuerzas y prepararse para tomar más tareas por parte de Amanda y ahorrar yo. La meta del 100% en la plantilla se acercaba y quería estar preparado para lo que le depara este asqueroso sistema porque, en todos estos años, la maldita cosa se negó a informarle sobre qué ocurriría una vez que completara su progreso. Tenía un mal presentimiento al respecto y quería asegurar contingencias. Fuera de eso, esperaba que la operación de Ileana no tenga problemas secundarios. Hacía tiempo que había conversado con la repugnante rata sobre proporcionarle ojos sintéticos a la moldava, pero había un obstáculo enorme en el camino: su propio poder. A diferencia del resto de su cuerpo, esas llamas extrañas sí afectaban sus ojos y no sería buena idea implantar cosas allí que terminasen derritiéndose dentro de sus cuencas. El shinobi le encargó a Nezu encontrar una solución a este problema, y finalmente se habían topado con una: las máquinas de Ibe. Ese material era tan bueno que no se derritió ante las llamas más potentes de la moldava, por lo que les cayó como anillo al dedo. Sí, Liang se aseguró de esconder una de las máquinas y alegar ignorancia con respecto a su paradero. Con todo el caos provocado por los demonios, era plausible que quien los haya convocado se haya robado al robot. Y hablando de quién, Liang necesitaba encontrar la manera de ponerse en contacto con la única persona que podría ayudarle a lidiar con ese loco de los demonios: John Constantine. Afortunadamente, él tenía una idea de quién podría encontrarlo. Una de las cosas que siguió en su vida pasada fue la película de Justice League, Dark. Solo esperaba que este universo no fuera uno paralelo a alguna mierda donde esa sexy maga, cuyo nombre no recuerda, y Constantine no tengan relación alguna. Eso sería un dolor de cabeza. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 107. Chakra. Kinjutsu, Quimera. 8%. Permite al usuario alterar la composición bioquímica de los seres vivos y crear subordinados leales a partir de los resultados. Nota. Requiere habilidad en Kinjutsu al 60%, afinidad en liberación Yin al 60% y afinidad en liberación Yang al 60%. Liang contemplaba los requerimientos que exigía el uso del Kinjutsu Quimera. No pudo evitar poner los ojos en blanco ante las rarezas de su sistema. Sí, tenía sentido que uno tuviera que manejar las liberaciones Yin y Yang, así como el arte de sellado, pero su propia plantilla le permitió saltarse algún que otro paso. Por ejemplo, el sistema ya le había informado que no podía proporcionarle técnicas de invocación ni contratos, porque estaba en una realidad en la que no había bestias con chakra. Y a pesar de ello, sí que tiene bestias con chakra y una técnica de invocación. Entonces, si bien no puede usar la técnica quimera para crear nuevos monstruos o experimentar con la gente, sí que puede usarla para alterar a sus invocaciones. Las ventajas de su extraña plantilla. Y eso es exactamente lo que estaba intentando hacer. Frente a él, una masa de carne de color grisácea se retorcía, como un órgano gigante en funcionamiento. Venas de color oscuro palpitaban con energía y oleadas de chakra agitaban el cabello del shinobi. Liang estaba reparando a su Ninken que resultó herido en la pelea de Ileana. Sorprendentemente, la bestia no pereció como tal. Fue más como si entrara en coma, esperando por la reactivación. Eso le hizo cuestionar si estas criaturas estaban medio muertas, como las invocaciones del camino animal. Aunque pareciera que la masa de carne solo se retorcía sin propósito alguno, en la mente de Liang las cosas eran diferentes. Pudo sentir cómo las células se reorganizaban, cómo la estructura de lo que sería el ADN de su Ninken cambiaba de información según su voluntad. El proceso era lento y torpe. Liang necesitaría adquirir más conocimiento sobre la técnica, más conocimiento sobre biología y definitivamente, más conocimiento sobre la naturaleza del chakra. Esa fue una de las razones por las que se apropió de la base de Nezu. Quería el conocimiento del hombre, pues su investigación le permitiría comprender mejor las bases de su propio Kinjutsu. Si bien el sistema le otorgaba cierto grado de competencia y conocimiento, así como pergamino sobre la técnica en sí, eso se limitaba al uso exclusivo de la técnica, no sus fundamentos. ¿Qué fundamentos? Biología, células, bioelectricidad, energía, anatomía.
Cosas que el Iruko original comprendió y empleó para desarrollar su Kinjutsu, pero que el sistema no iba a inculcarle en la mente. Era similar a cuando aprendía un jutsu. Adquirió el cómo usarlo y los pasos, pero no sus bases. Por eso, a pesar de emplear el Mizu Bunshin por años, nunca pudo desarrollar por su cuenta un clon elemental de otra naturaleza, como tierra o rayo. Tobirama fue el hijo de perra más grande de la historia. Crear técnicas no es tan simple como hacer gestos de manos al azar y poner un nombre, murmuró el shinobi con respeto. Hasta ahora, Liam no se había molestado en avanzar en el progreso de su Kinjutsu. Desde el momento en que llegó a este mundo, obtuvo por defecto ese 5% y nunca subió. ¿A qué se debió eso? Fue bastante simple, la verdad. Liam no tenía acceso a sus invocaciones hasta que alcanzó el 80% de su progreso. Subir el progreso en Liberación Yin y Yang no es nada sencillo y ni hablar del sellado. Liam no fue como algún protagonista afortunado cuyo sistema hizo las cosas por él y simplemente se dedicara a pelear, ser genial y fornicar con mujeres hermosas. Tuvo que estudiar, tuvo que practicar, tuvo que comenzar solo, sin dinero, sin posesiones, sin poder, en las calles. Simplemente no encontró mucho tiempo para dedicar a los estudios que necesitaba para manejar bien su Kinjutsu. Necesitaba fuerza, necesitaba poder bruto, inmediato. Necesitaba técnicas y herramientas, no pergaminos y teoría. Y la segunda razón, la más importante, es que la única forma de haber avanzado era usarla en sí mismo. Tiene sentido. El Iruko original se fortaleció de esa manera. Pero ¿cómo terminó eso? Un cuerpo deformado, repugnante, una mezcla de líneas de sangre que se sostenían a la fuerza. Con eso en mente, ¿por qué carajo iba a arriesgarse a jugar con su propio cuerpo con una técnica que no dominaba? Ahora las cosas eran diferentes. Ahora tenía sujetos de prueba. Sus invocaciones. Liam ya había jugado un poco con la técnica, alterando el tamaño de sus bestias, su color, comprendiendo cómo funcionaba esa fusión final y alterando el orden. ¿Qué pasa si unes a los dos Ninken? ¿Al halcón y al cerdo? ¿A los Ninken y al halcón? Esa y otras pruebas fueron realizadas, ayudándole a entender un poquito más esa técnica. Y en sus experimentos, Liam llegó a una idea loca que podría catapultar su fuerza más allá de lo que el Iruko original podría haber logrado. ¿Puedo convertir a mi invocación quimera en un pseudo-Big? Esa pregunta rondaba su mente. En teoría, podría convertir de alguna forma a sus monstruos en lampreas de chakra. Orochimaru lo logró sin la técnica quimera, aunque el efecto fue mínimo e insignificante con ese ninja olvidado del sonido. La absorción de chakra no era extraña en el mundo de Naruto. Fuka, Sameada, el camino preta, liberación oscura, ese ninja del sonido cuyo nombre nadie recuerda. La única diferencia era que mientras el camino preta y la liberación oscura absorbían chakra pero debían expulsarlo, Sameada se fortalecía con él. No estaba seguro si Fuka pertenecía a alguno de estos dos casos. Entonces, si pudiera convertir a sus invocaciones en devoradores de chakra y luego sellarla en sí mismo, eso le daría un avance increíble en su poder. Más chakra nunca viene mal. Ahora la pregunta era, ¿de dónde iba a sacar el chakra? Si fuera a proporcionarlo él mismo, el sello de la fuerza de Tsunade era mejor opción, aunque eso funcionaba muy a largo plazo y su control ni de chiste era suficiente para comenzar ahora. Pero si bien el sistema no proporcionó chakra de la nada, como con la energía natural, ni proporcionó seres vivos como un Big para que Liam pudiera capturarlo, había un artículo que era una trampa en ese sentido. Uno realmente caro en eso, pero que iba en línea con sus objetivos. Caja del Nirvana, Gokuraku no Ako, coste. 10 millones Ryo Satori, ese demonio barra monstruo raro que apareció en otra de las películas. Sin bestias con cola a las que recurrir, él era la única fuente de energía plausible. Y debería tener, como mínimo, las reservas de un Kage, por lo que seguiría siendo útil. ¡Guau! Ladró el Ninken ahora reparado, lamiendo a Liam en la cara y actuando como si fuera un perro de verdad. ¿O lo era? Bueno, eso es una cosa menos. Necesito descansar un poco, suspiró mientras acariciaba a su invocación. El proceso para repararlo le había tomado toda la noche, debido a su torpeza con la técnica. Caminó con el paso de un zombi hacia la cámara donde descansaba Ileana, encontrando a la moldava aún dormida. Sin más que hacer, Liam acercó una silla a su cama y dejó caer la cabeza de frente en el colchón. Como si esperase esta oportunidad, Ileana se movió. Comentario 1.
Votar 2 restantes. Capítulo 108. Nuevos ojos. El sonido de la madera vieja al crujir despertó a una niña de su pesado sueño. Ojos negros vagaron por la ensombrecida habitación, reconociendo las formas familiares de sus escasas pertenencias. Un frío casi permanente se colaba entre sus mantos de tela y piel, congelando sus dedos. Ella lo ignoró, pues desde el día en que nació ha tenido que lidiar con el duro clima. Afuera, podía escuchar el movimiento de los animales, grandes y pequeños. Gallos cantando, caballos resoplando, cerdos buscando algo de comer entre el lodo. Estaba por cerrar los ojos otra vez y seguir disfrutando de su plácido sueño, cuando escuchó pasos familiares pasar cerca de su puerta. Sabiendo lo que eso significaba, se levantó a toda velocidad, sin importarle el frío piso de madera, y corrió al encuentro de la figura que intentaba escabullirse en silencio. «¡Papá!», gritó la niña mientras abría la puerta, estampándola contra la pared y haciendo que el hombre grande y de espesa barba diera un respingo por la sorpresa. Ella saltó a sus brazos, aferrándose a él como un koala. No es que ella supiera lo que era un koala. Jovencita, me diste un buen susto allí», dijo el hombre con una sonrisa mientras ahuecaba a la pequeña niña en su pecho. Antes de que pudiera preguntarle por qué se había levantado tan temprano, una respiración agitada y algunos gemidos lo detuvieron. La niña sollozó en su pecho. «¿Qué pasa, querida?», preguntó él. La niña negó con la cabeza, todavía aferrada al hombre más grande. Nada. Simplemente te extraño», dijo ella. Él sonrió y le acarició la espalda, tranquilizándola. «Ve a descansar, Ileana. Te prometo que volveré para la cena. Te voy a traer un venado gigante, ¿te parece bien?». Unos momentos después, el hombre logró apartarla de su lado y salir por la puerta. Una joven Ileana se secó las lágrimas, impotente por no poder detener las acciones de su padre, porque esta no era la realidad y ella lo sabía. Hacía mucho tiempo que Ileana no se encontraba con este sueño en particular, una mezcla de recuerdos tanto cálidos como dolorosos. Su padre que acababa de salir por esa puerta nunca regresaría. Años más tarde se enteraría de la verdad. Hoy sería la primera vez que los vampiros le arrebataron algo a la Moldava. No sería la última. Pronto sintió como su conciencia era arrastrada al mundo real, pero el sentimiento agridulce de volver a ver a su padre y decirle esas palabras aún pesaba en su corazón. De repente se encontró en la oscuridad, sus oídos captando el zumbido habitual de la maquinaria moderna. Aunque ella no podía ver en el sentido tradicional, nunca fue ajena a su entorno. Pero ahora era diferente. Conscientemente, no permitió que su magia se extendiera como solía hacer, por lo que quedó completamente ciega de verdad. Respiró hondo, abriendo poco a poco los ojos. Una oscuridad más clara la recibió, lo que la hizo confundir. ¿Se habrán equivocado su amigo y su mascota? Luego recordó que usaba una venda en los ojos e hizo una mueca por la estupidez. Con cuidado, retiró las vendas y por primera vez en siglos, Ileana pudo ver el mundo que la rodeaba. Paredes y techo del color de las nubes, hechos de metal como las espadas y los escudos que ella recordaba. Artefactos extraños con luces parpadeantes y otras permanentes, asemejando a una multitud de luciérnagas. No pudo evitar maravillarse por la llamada tecnología moderna. Sentirla con su magia era una cosa, pero hacerse una idea mental de cómo eran realmente fue una experiencia nueva. Era como un ciego que conociera el concepto de los colores, pero nunca pudo verlos. Ileana se miró las palmas de las manos, así como la bata de operación que llevaba puesta. Una piel tan pálida como la que recordaba de su niñez la saludó. Se fijó en sus uñas, tintadas de negro como su cabello, cortesía de su amigo Liam. Había dicho algo sobre que era necesario para usar su vestuario de héroe. ¿Hablando de quién? Vio una mota de cabello blanco y despeinado al borde de su cama. Mangas del mismo color se cruzaban debajo del cabello, formando una almohada improvisada en la que el individuo se había recostado. Era pequeño, unos centímetros más bajo que ella, de una complexión delgada, aunque la bruja no se hizo ilusiones. Conocía bien a la figura que tenía delante, pues ya lo había rodeado innumerables veces con su magia. Liam. Lo llamó por su nombre real, uno que le había confiado como muestra de su reconocimiento y amistad. Ella valoraba el gesto y le gustaba usar su nombre siempre que podía. El shinobi levantó la cabeza y ojos carmesí le devolvieron la mirada, el cansancio manifestado de tal modo que cualquiera habría dejado de molestar a esa persona. Pero no Ileana.
Funcionó, Liam. Gritó ella con emoción, abalanzándose sobre el shinobi y provocando que ambos cayeran al piso. Ella lo abrazó con fuerza, sus sentimientos de tristeza por el sueño esfumándose lentamente al poder ver de verdad a su nuevo y único amigo. Me alegro mucho, Ileana, dijo con torpeza, claramente poco acostumbrado a estas muestras de afecto. Aún así, él le acarició la cabeza que descansaba entre su cuello. La moldava se sentó a horcajadas sobre él, sus ojos recorriendo cada una de sus facciones ocultas tras las vendas. Miró el hermoso cabello que tantas veces había percibido con su magia. Miró a los ojos avergonzados e incómodos que normalmente le dirigían miradas inexpresivas. Pudo apreciar las extrañas prendas que solía usar, atadas a su cuerpo por correas de un material que no era cuero. Ella podía ver de nuevo, y eso le trajo una sonrisa deslumbrante al rostro. Liam, ¿podemos salir? Quiero ver la ciudad. Dijo ella, temblando en su lugar por la emoción. Con una risa entre dientes, el shinobi asintió y sus ojos la miraron ya no con desconcierto, sino con afecto y alegría genuina. El dúo se paseó primero por la base y la moldava pudo apreciar todo con sus ojos. Vio la maquinaria, las computadoras, compartió y jugó con las invocaciones quimera. Al salir a la ciudad, Ileana disfrutó de su caminata por las calles, maravillándose con la vista de los imponentes edificios, por las prendas multicolor de las personas, por los familiares automóviles. A pesar de haber recorrido ya estos lugares en multitud de ocasiones, poder ver cómo eran las cosas realmente fue una experiencia inolvidable para ella. Ileana y Liam recorrieron las calles de Hum City durante todo el día, el shinobi con una expresión relajada y contenta y la bruja con una sonrisa que nunca abandonó su rostro. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 109. Malos entendidos. Wow, es realmente hermosa, Liam, dijo Ileana cuando la pareja regresó al promontorio rocoso donde estaba su mansión. Si bien Christopher Witte había construido este lugar con su dinero, la propiedad pertenece a la ciudad en el papel, ya que Liam sigue siendo menor de edad y además un criminal en proceso de pagar su condena. Debido a eso, a pesar de la muerte del hombre, Liam y Ileana pueden seguir residiendo aquí. La pareja entró a la sala de estar. Liam se fue a servir una bebida mientras la moldava se paseaba por el lugar, observando todo con su nueva vista. El albino bebía tranquilamente de su malteada, sus ojos más cansados de lo habitual por el ajetreo de los últimos días. Lidiar con Amanda, con la comisionada y la policía, interrogar a Christopher, operar a Ileana, reparar su invocación, transmitir la información al gobierno y arreglar las cosas con la policía para que se hicieran cargo de los restos de Ive, así como preparar un mensaje para cierta maga de televisión y pasearse con Ileana todo el día por la ciudad lo habían dejado muy agotado. No quería nada más que dormir después de casi 30 horas estando despierto y muchos días de estrés. Pero la energía de su compañera parecía inagotable, su actitud educada y comedida se esfumó por completo. El dúo charló, vieron televisión, cocinaron juntos y comieron tranquilamente la cena. A pesar del sueño que invadía al shinobi, disfrutó bastante de un día normal con la bruja. No había tenido casi ninguno de esos desde que llegó a este loco mundo. Ya era bien entrada la noche cuando la moldava decidió ducharse y descansar. Liam se quedó un rato más en la sala de estar, preparando una carta escrita a mano que necesitaba enviar pronto. En ese momento, alguien llamó a su puerta. En circunstancias normales, habría sacado un kuna y enviado un clon por si acaso, pero realmente estaba agotado y no pensaba con claridad. Con un suspiro, caminó hasta la entrada y abrió la puerta sin siquiera verificar quién estaba al otro lado. No pudo evitar parpadear un par de veces ante la vista que lo recibió. Pelaje amarillo con manchas negras, un cuerpo femenino, ágil, flexible y fuerte. Cabello marrón rojizo y alborotado, garras afiladas, colmillos sobresalientes, ojos depredadores que destellaban emoción y sadismo. Una sonrisa retorcida le saludó. Buenas noches, conejito, dijo Cheta con una postura aparentemente relajada, pero lista para clavar sus garras en el abdomen del shinobi y retorcerle las entrañas. Liam gimió internamente por la inesperada visita, pero externamente no pareció reaccionar más allá de unos cuantos parpadeos confusos. Quizás fue el cansancio, o un análisis a velocidades ridículas por parte de su psique más shinobi, pero el albino se mostró tranquilo en todo momento. Buenas noches, señorita, no creo que me haya dicho su nombre la última vez que nos vimos, comentó. Tienes razón.
Llámame Cheta, conejito. Por supuesto, asintió Liam. Si tengo que adivinar, Cheta, ¿estás aquí para desafiarme o algo así? Preguntó a la mujer gato. Ella le dedicó una sonrisa espeluznante que prometía mucho, mucho dolor. Incluso esa amenaza a su integridad física no le impidió encogerse de hombros y pellizcarse el puente de la nariz. Mira, realmente estoy cansado y necesito una siesta. ¿Podemos hacer esto mañana, por favor? Sugirió el shinobi con tono derrotado. No estaba de humor para otra pelea con esta mujer. Fue el turno de Cheta de parpadear en desconcierto. Ella se había aburrido de esperar el siguiente movimiento de los tarados con quienes trabajaba y eligió dar un paseo que no tan casualmente la trajo a la ciudad donde el conejito que le llamaba la atención vivía. Esperaba muchas cosas al verlo de nuevo, pero en ninguna de ellas previó que no solo no se inmutaría ante su presencia, sino que incluso tuviera la audacia de pedir que lo dejara dormir. La presa le dice al cazador: por favor no me comas hoy, ven mañana. ¡Qué hilarante! Ella extendió su mano en un borrón de movimiento, sus garras entrando en contacto amenazadoramente contra la piel de su mejilla, raspando ligeramente la línea de su mandíbula y su cuello. Esa es una petición muy extraña, conejito. ¿Qué me detiene de destrozarte el cuello aquí y ahora? Preguntó con un tono siniestro. Una sonrisa apareció de nuevo en sus labios cuando el shinobi se estremeció ante su toque, aunque no por las razones que ella pensaba. Liam no tembló de miedo. Más bien, se retorció por el cosquilleo que le provocó la mujer. Era del tipo sensible en el cuello, aunque nunca lo admitiría. ¿Por qué estas mujeres son tan sugerentes? Se preguntó con desconcierto. La virginidad de 30 años y sus hormonas adolescentes, junto a la actitud dominante de Cheta y su atractivo cuerpo apenas cubierto por un top y pantaloncillos cortos le hicieron pensar con la cabeza equivocada. Pero el enfoque ninja de su plantilla salvó, o frustró, su disfrute del toque de Cheta. No te pido que me dejes ir ni nada. Solo permíteme descansar y mañana podremos tener una pelea decente. ¿Harías eso por mí? Insistió el albino. Si la mujer se negaba a su petición, usaría un kawarimi y pediría ayuda a Ileana para lidiar con la loca. Afortunadamente, acertó en su juicio sobre las intenciones de Cheta. Con un chasqueo de su lengua, la mujer apartó la mano que amenazaba con rebanarle el cuello y se cruzó de brazos. HMPH, no eres divertido, conejito. Pero está bien, te dejaré reponer energía hoy, declaró, provocando que Liam suspirase internamente. Un segundo después, la mujer volvió a dejarlo sin palabras. Bueno, hazte a un lado. Tengo sed y me pareció ver un cómodo sofá allí, dijo mientras apartaba a Liam y entraba a su casa así sin más. Balbuceó sin comprender las acciones de la mujer. Cheta entró a su cocina y sacó una botella de agua del refrigerador. Luego se sentó en el sofá y pareció relajarse, como si la situación no fuera extraña en lo absoluto. ¿Qué pasa? ¿Esperas que duerma en la calle o algo así? Eres tú quien me pidió esperar a mañana, así que hazte responsable y ofréceme un techo para dormir también, le dijo con un nivel de descaro alucinante. Al no recibir respuesta del atónito Liam, Cheta se echó sobre el sofá con los brazos detrás de su cabeza y sonrió con suficiencia. Descansa, dijo con torpeza y subió a su habitación. Ya en su cama, miró el techo con rostro inexpresivo. Una operación normal para capturar a Deathstroke y joder a Christopher se convierte en una guerra. Luego aparecen demonios porque sí, sin justificación narrativa. Jodieron a mi Ninken, quizás me hice de una enemiga mortal con Elizabeth, Amanda está fastidiando con el tema de mis invocaciones, no pude dormir durante más de un día, y Leana me arrastró en una cita durante todo un día y se portó como una colegiala y ahora esta tipa gato psicópata duerme en mi sofá. La historia está en decadencia, pensó para sus adentros, cerrando los ojos y decidiendo que no le importaba una mierda, solo quería dormir. Pido disculpas porque este capítulo es el peor que me he sacado de las nalgas. Planeé hacer esta situación más graciosa y con consecuencias jodidas, pero han surgido muchas cosas y esto lo edité apresuradamente. No habrá actualizaciones durante un par de días, ya que tengo que viajar y escribir en el teléfono es una mierda. Personalmente, no me gustó este capítulo, así que probablemente lo reedite más adelante. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.